Muchas gracias, Carla. Vamos de inmediato con el desarrollo de Contracorriente esta noche y vamos a empezar haciendo una distinción importante. Hay legítimos reclamos de la población, hay olvido, hay abandono, no hay desarrollo, no ha habido el impacto deseado en muchas regiones, principalmente por los actos de corruptos, gobernadores como lo son Vladimir Cerrón y compañía, que en vez de hacer las obras que necesitaba su pueblo, se han robado la plata. Pero bueno, ese no es el hecho aquí. Hay asusadores que están aprovechando estos legítimos reclamos de nuestros hermanos peruanos en regiones con muchas dificultades para capitalizar políticamente la violencia y transformarla en este pedido nocivo de una asamblea constituyente, de querer presionar para que Dina Boluarte renuncie y que nos impongan nuevamente un Francisco Sagasti que nos lleve a una transición que ellos pueden aprovechar como siempre. Pero esta vez no va a ser así. Se tiene que defender el Estado de Derecho. Aquí no somos amigos de Dina Boluarte, pero sí defendemos la Constitución y la democracia. En este primer informe, Iván Escudero explica quiénes están detrás de la violencia que incendia el país en estos momentos. Si alguien tiene armamentos, todo eso es bienvenido, compatriotas. Crisis, destrucción y muerte en el país. 290 policías heridos, 7 policías secuestrados, vejados, humillados, amenazados de ser quemados vivos. Son los asusadores de los actos violentos en Lima y varios puntos del país. Aquellos que utilizan a la población para fines personales y que intentan sembrar el terror. Estamos justamente acá al frente, pues. Y hay mucha tontería, compañeros. Si alguien tiene armamento, todo eso es bienvenido, compatriotas. Si hay mucha tontería, hay que pelearle de igual a igual. Es la voz de uno de los violentistas que coordina ataques. Sin reparos, asusa a levantarse en armas. Estamos quedando en las reuniones acá en nuestras bases. Primero, agenda número 1, restitución del presidente del pueblo, del presidente del pueblo, Pedro Castillo. Segundo, cierre del Congreso corrupto. Aquí los rostros de los principales asusadores en el país y para la policía vinculados a grupos terroristas que sembraron el miedo durante décadas en el país. Los integrantes de la violencia extrema que está cobrando vida de peruanos. Uno de estos personajes es Ulises Laura Tobar, un hombre cercano al presidente Pedro Castillo y que administra el grupo de chat Pueblo Unido. Desde ahí se coordinan ataques y se pide el uso de armas de fuego. Ulises Laura Tobar no es ajeno a Pedro Castillo. Estas fotos exclusivas obtenidas por Contracorriente lo colocan al interior de Palacio de Gobierno, junto a otros dirigentes radicales que hoy intentan aprovecharse de una población para sus fines personales. Uno de ellos, la crisis en el país y la reivindicación del golpista Pedro Castillo. Y no dejarse, compatriotas, no dejarse. Nos quieren reprimir el Congreso desgraciado y este gobierno de Dina Boluarte nos quiere reprimir con esos soldados, con los policías. No hay que dejarlos, compatriotas. Este personaje se convirtió en un asiduo visitante de Palacio y tenía la suerte de estar siempre al lado de Pedro Castillo. Es el que administra uno de los principales grupos de WhatsApp donde piden el uso de armas durante las protestas. Cada peruano se está sumando a escribir la nueva historia de nuestro querido Perú. Estos son audios exclusivos obtenidos dentro de este grupo, el mismo que el lunes 12 impulsó el ataque a medios de comunicación y el bloqueo de carreteras en todo el país.
Ulises Laura Tovar no solo tiene fotografías junto a Pedro Castillo, también posa junto al congresista Alex Paredes del bloque magisterial. Es decir, hay una relación directa de los actos vandálicos y de extrema violencia con el nuevo inquilino de la DINOES. Y atentos a los otros personajes claves en los disturbios ocurridos en Lima y en diversas zonas del país, considerados por nuestras autoridades como atentados terroristas. A los malos elementos que están pasando de generar acciones violentistas a generar acciones terroristas, lo cual está penado con los máximos niveles por la ley nacional. Él es Alejandro Pillaca Rodríguez, según la Dirección contra el Terrorismo de la Policía DIRCOTE, vinculado a la organización criminal MRTA. Este sujeto es integrante del colectivo Prisión Preventiva Ya, agrupación a la cual Pedro Castillo no es ajeno. Estas fotografías confirman el vínculo directo entre el golpista Pedro Castillo y estos grupos radicales y violentistas. Pero no es el único personaje. La DIRCOTE también identifica a Marco Quispe Crispín, integrante activo del Movadef, organismo generado de la organización terrorista Sendero Luminoso. Este sujeto es uno de los asusadores de los actos terroristas registrados en el país. Incluso estuvo presente en Plaza San Martín. Este sujeto integra la comisión magisterial Germán Caro Ríos, organismo también vinculado al Movadef y en donde nuevamente Pedro Castillo Terrones participa como un activo dirigente. Han optado por el camino de la violencia y han hecho ataques deliberados a las fuerzas del orden y a las instituciones públicas y privadas que sustentan nuestro sistema constitucional y democrático de derecho que hemos vivido siempre. Estas imágenes no son una casualidad, son la confirmación que estos sujetos, los cuales intentaron poner en jaque al país, tienen un estrecho vínculo por el hoy recluido por rebelión Pedro Castillo, tras su golpe de Estado. ¿Quién es este señor? Otro de los radicales es Jonathan Cornejo Paucar, integrante de una organización generada por la red terrorista MRTA. Él, a través de la Escuela de Formación Política Saúl Cantoral, evidencia una vez más su cercanía con Pedro Castillo. Inteligencia de la policía el último fin de semana intervino locales del movimiento Nuevo Perú y la Confederación Campesina. La información era clara. Al interior se encontraba armamento que pretendía ser usado en las marchas a favor del golpista Pedro Castillo. ¿Quién es este señor? Y en efecto, al interior hallaron machetes y pasamontañas, además de propaganda de cierre del Congreso. Todo ello refuerza la tesis policial que grupos radicales han pretendido generar el caos y descontrol en el país. Advertidos estamos, lo que estos sujetos pretenden realizar son acciones que al cierre de este informe lleva a más de 20 personas fallecidas y decenas de policías heridos, al igual que civiles que vienen recuperándose en hospitales a nivel nacional. La gran mayoría de peruanos rechazamos la violencia y el regreso a los métodos terroristas. Bueno, es muy grave lo que está pasando en el país. Hay legítimas demandas, reclamos, olvidos, necesidades, sí. Pero aprovecharse de eso para azuzar a la población en contra del orden democrático, para apoyar a un delincuente golpista como Pedro Castillo, es infame. Y ya vamos viendo quiénes son los que están detrás. Y son los de siempre, los que aquí denunciamos desde antes de que asuma la presidencia Pedro Castillo. Advertimos
de que estaba detrás el Movadef, Suteconare, MRTA, los mineros ilegales, el narcotráfico, hasta del Braem, venía sospechoso soporte del mismo Sendero Luminoso todavía trincherado en esta zona. Pero ahí está, pues, estos son los resultados, lamentablemente, para nuestro país. Y ahora va a ser muy difícil disipar este incendio, porque hay mucha confusión y en el caos reinan precisamente estos desadaptados, violentistas, que hoy nos tienen en jaque. Esa era nuestra preocupación aquí en Willax. Esa era nuestra preocupación. Pero vamos a vencerlos, como ya lo hemos hecho antes. Pero este no es el único caso. César Cornelio descubrió esta semana un chat que se llama Frente de Lucha. En este aparecen personajes claves en estos momentos de crisis. El congresista Guillermo Bermejo, el ex consejero presidencial Luis Mendieta, el ex ministro Roberto Sánchez y la ex asesora de prensa en la sombra Randa Musalam. En este chat hay incendiarios mensajes que pretenden violentar incluso a este medio. Piden poner una bomba en el grifo Repsol, que está aquí, al costado, y volar en 1000 pedazos a Willax Televisión. Atacar las antenas en el Morro Solar. Destruir todo lo que pueda significar para ellos algún tipo de impedimento para plasmar su ideología nefasta. El informe. La coyuntura política está haciendo que el Perú se desangre cada día más. Terror, zozobra, caos y muertes es lo que se vive día a día en un país dividido ideológicamente. Hace una semana, Contracorriente denunció a este grupo de chat llamado Frente de Lucha. En ese chat se planeó un atentado contra este medio de comunicación. El chat está integrado por el congresista Guillermo Bermejo, Luis Mendieta, el ex ministro Roberto Sánchez y la comunicadora Randa Musalam. Nuestra denuncia tuvo eco, ya que ahora la División de Alta Tecnología de la DIRINCRI investiga a este chat y a otros más. Estamos investigando un aproximado de 30 grupales, ¿no? De los cuales 5 ya están plenamente identificados. Sabemos quiénes son los administradores, sabemos qué cantidad de gente está integrando cada grupo. Tenemos un departamento de patrullaje virtual con personal altamente capacitado que están pues patrullando, ingresando a las redes sociales, identificando a personas que están pues lanzando este tipo de mensajes, ¿no? Incentivando a la masa a que ataque entidades públicas, el patrimonio público y privado y ocasione lesiones a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden. El coronel Luis Guamán Santamaría, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, tiene identificado por número de celular, nombre completo, domicilio y dirección de IP de todas las personas que integran estos chats, sobre todo a los asusadores violentistas. Pero los asusadores también son penados, son instigadores, porque están determinando dolosamente a que otra persona cometa el hecho criminal, escondiéndose detrás de las redes sociales, pretendiendo ser no identificados. Sin embargo, nosotros tenemos las técnicas adecuadas para saber quién está transmitiendo esos mensajes. Los investigadores de la divindad trabajan día y noche en una labor prolija para tener todos los elementos de convicción y denunciar a todo aquel que intente crear zozobra y terror en las protestas, asusando y organizando la violencia por las redes sociales. Está haciendo en estos momentos un patrullaje virtual del WhatsApp web a fin de identificar a personas que están asusando a las masas, a la población, a realizar actos pues vandálicos, atentar contra la propiedad pública y privada, ¿no? Uno de estos grupos de chat de odio donde se coordina atentados terroristas contra este medio de comunicación es el grupo de chat Frente de Lucha, integrado por el congresista más radical del Perú, conocido con el apelativo del camarada Che, el ex ministro y operadores políticos como Roberto Sánchez y Luis Mendieta, y Randa Musalam, quien fue en la sombra la responsable del área de prensa en los tiempos del golpista Pedro Castillo. Los miembros de este grupo de chat planearon atentar contra Willax Televisión y para llevar a cabo su plan criminal, primero coordinaron el ataque al grifo Repsol, ubicado a las espaldas de esta casa televisora.
Hay que aprovechar en hacer justicia por lo de Repsol, el negocio saqueador, asesino del medio ambiente que tantas atrocidades comete en el Perú. Otro usuario continúa. ¿Por qué no matar 2 pájaros de un solo tiro? Willax y el grifo Repsol que está a su lado. Señalan la dirección del canal y arman una estrategia para silenciarnos. La otra estrategia es ir al morro solar y derrumbar las antenas de esos canales basuras. Sin esas antenas se irán a la su programación y ya no pasará nada. Este plan orquestado por el grupo de chat integrados por partidarios de Perú Libre fue difundido días antes del ataque de Panamericana y América Televisión. Sin duda están alentando el terrorismo, ¿no? Cuando dicen vayan a destruir Willax y el grifo que está al costado de Willax. O sea, ¿qué pasa si tú atentas contra un grifo? Vas a tener una explosión gigantesca. Si eso no es terrorismo, yo no sé qué cosa es terrorismo, ¿no? Acá lo que hemos visto finalmente es que colocan las imágenes, la dirección del canal de televisión, hablan que van a ir a incendiar estos canales de televisión u otros medios. Entonces aquí estaríamos hablando en sí de un acto que podría ser perturbar la tranquilidad, y aquellos que forman parte del chat y no informan a las autoridades que se está buscando perpetrar este tipo de hechos, pues es un cómplice. Primario y secundario no importa, pero tienen la misma pena que el delito que comete el autor. Para la abogada en Derecho Penal Marlene Zapata, todos los integrantes de este chat tienen un grado de responsabilidad, ya que ahí se planea atentados terroristas. Sin embargo, Randa Musalán considera que no habría ningún problema de ser parte de este grupo de chat. En este chat que nosotros hemos encontrado hay personas que promueven la violencia. Sí, está bien, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Si tenemos 50 chats con 300 personas, 400 personas cada uno. Si yo estoy en un grupo donde se promueve la violencia, lo que tengo que hacer es deslindarme de ese grupo y denunciarlo. ¿Qué pasa si ese grupo hasta hace una semana era contraria a otra cosa y recién lo cambió esta semana por la coyuntura? Tienen más de un año de creados a donde sé. ¿Y para qué utilizaban ese grupo? Ahí la gente posteaba las agendas del presidente, donde iba el presidente, porque son chicos activistas, simpatizantes, y como sabían que nosotros trabajábamos adentro, agregaron a todititos. Musalán afirma que este grupo de chat es su fuente de información y que no es su trabajo informar a las autoridades lo que puede escribirse dentro de este chat. Nosotros somos periodistas. Nosotros nos alimentamos de información que viene de todos lados. Y ahí te enteras de cosas que no te enteras en otro lado. Y por eso te digo, no me salió ni solo de ese chat. No me salió, y te lo voy a enseñar, de más de 5 o 6 chats que existen de ese tipo que no son solo de ese grupo. ¿Y tú has denunciado alguno de estos chats? ¿Tú has ido a la policía y has denunciado de que se iban a atentar contra medios de comunicación? Esa no es mi chamba. Yo ¿qué voy diciendo? Oye, ¿sabes que en este chat están diciendo que van a matar? Si la DINI tiene intervenido en nuestros teléfonos. Las pericias preliminares, hechas por los sabuesos de la DIRINCRI, van dando resultados óptimos. Hay que aprovechar en hacer justicia por lo que de Repsol, el negocio saqueador, dicen, ¿no? Y también va contra Willax. ¿Por qué no mataron 2 pájaros de un solo tiro? Willax y el grifo Repsol. Alfredo Nesosú Peláez es uno de los integrantes del chat Frente de Lucha, investigado por la policía. Al no ubicarlo en su vivienda, lo llamamos para que nos explique por qué el de su participación en este grupo violentista. Yo estoy en un grupo donde se difunde información que medios como el que tú estás no difunden, sobre política, sobre economía, sobre temas sociales. Hoy, por ejemplo, hay más de 20 muertos, pero según tu canal eso no existe. ¿Estás en un grupo donde se promueve la violencia o no? No. Nesosú Peláez niega con desparpajo lo evidente. Lo cierto es que hay una decena de grupos de chat creados específicamente para dar directivas y atentar con las fuerzas del orden, como este grupo de chat llamado Reservistas con Velasco. Sí, hay que sacar metralletas, con eso lo sacamos a las ratas del Congreso. De hecho, habrá una guerra civil, pronto se armarán los pobladores y se enfrentarán contra los militares y policías. Ahorita están abusando por tener armamento.
Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, lo que está sucediendo no es nada nuevo. Hasta el hartazgo se advirtió lo que podía pasar y nadie nos hizo caso. Este gobierno, cuando ellos empezaron a ubicar en puestos claves del Estado a gente vinculada a Sendero Luminoso, al FENATE, el sindicato de Castillo, los ubicaron en prefecturas, en subprefecturas y en una serie de puestos del Estado, y han ido organizándose y preparándose para este momento. Entonces, esto se veía venir. Hay gente ingenua que no se dio cuenta de lo que iba a pasar, pero esto se veía venir. La ola de violencia ha dejado una veintena de muertos y un país azotado por la barbarie y el terror. La División de Alta Tecnología de la Policía investiga quiénes están detrás de todas las movilizaciones extremadamente radicales, quiénes son los que promueven y dan órdenes vía mensaje de texto para desatar la violencia y el caos en todo el Perú. Efectivamente, si vamos a determinar quién es el autor del mensaje, y si el autor del mensaje es una persona ligada a la política, ligada pues al gobierno o al gobierno anterior, lógicamente que se va a revelar su identidad y se va a proceder de acuerdo a ley, ¿no? Políticos, funcionarios públicos, autoridades y todo aquel que promueva actos de violencia en Internet o redes sociales serán identificados y denunciados por la policía. Bueno, hay una diferencia muy grande entre hablar de manera figurativa o coloquial en un chat de amigos respecto de, digamos, las incomodidades que te puede generar tal o cual político. Pero otra cosa ya es planificar cómo podrían, ¿no?, atentar en contra de un medio de comunicación, cómo conseguir armamento para atacar a la policía. Esas ya son palabras mayores que deben ser investigados, ¿no?, por la policía para determinar si efectivamente tienen la capacidad, el vínculo, el historial y el prontuario para hacer realidad estas amenazas que ha develado el día de hoy Contracorriente en este reportaje de César Cornelio. En todo caso, ahí está la advertencia hecha. Y bueno, nos quieren hacer creer de que Pedro Castillo no es un pobre diablo, que porque no tuvo éxito, ¿no?, en su golpe no debe ser procesado, que al no materializarse el delito pues no tiene responsabilidad, que está secuestrado, que pasa hambre, que está debilitado. Todo es mentira, es parte de un plan para diseminar innuendo, mentiras y desinformación para agitar más el incendio que ya arrasa con nuestro país. Pero ¿cuál es la verdad detrás de este explosivo e inesperado golpe de Estado medio tembloroso que dio Pedro Castillo? Tiene que ver directamente con el testimonio de Salatiel Marrufo, quien era el jefe de asesores de Heiner Alvarado, un ministro que está involucrado en varios hechos de corrupción de la cartera de Agricultura. Para empezar, entregaba 50.000 soles al mes al presidente para que lo deje ser ministro. Ha entregado 500.000 soles en un maletín mostaza y le dijo al presidente que luego le daría 2 millones más. El presidente le dijo: no te preocupes, nadie te va a mover. La empresaria corrupta Sada Goray repartió millones en coimas a cambio de que le cedan terrenos del Estado. Incluso una casa en San Isidro valorizada en 3.8 millones que Salatiel Marrufo mandó a remodelar. Ahí están todos los testimonios. Y bueno, para lograr todas estas movidas, también se metieron al bolsillo al exministro Félix Chero, quien hizo las gestiones necesarias luego de pasar por una habitación del Hotel Marqués. También señala Betsy Chávez, que ha influido para que contraten a familiares de su novio, y el escandaloso pago de 1 millón de soles para tratar de influenciar al Poder Judicial para que liberen de responsabilidades a sus sobrinos mafiosos. Esto y más en el siguiente reportaje. El miércoles 7 de diciembre a la 1:56 de la tarde, el profesor Pedro Castillo Terrones fue vacado con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones en el Congreso de la República. Disolver.
2 horas después de que un tembloroso remedo de dictador leyera un discurso supuestamente dictado por sus asesores para dar un autogolpe de Estado. Una semana después descubra por qué lo hizo. Yo tengo la sospecha que las razones que pusieron nervioso a Pedro Castillo, esa tembladera de sus manos, es el saber la evidencia con la cual podría tener, o creo yo tiene, Marrufo. En efecto, tengo pruebas y las suficientes. Esas pruebas ya han sido entregadas al Ministerio Público. Yo le he entregado dinero en efectivo al presidente en mi oficina, en el despacho del jefe de gabinete de asesores del ministro de Vivienda. Eso yo creo que es lo suficiente que puso en nervios al presidente. Los hechos que voy a narrar esta mañana, de las cuales he sido parte y me encuentro arrepentido y pido perdón al país y a mi familia. Luego de tal, mi vida corre mucho peligro. Por lo tanto, solicito que presten las garantías para mi vida. ¿Por qué las palabras de Salatiel Marrufo pusieron tan nervioso al círculo más íntimo del expresidente Castillo? Ha sido categórico, determinante, porque justamente en ese momento en que estoy seguro que asesores del presidente, inclusive Aníbal Torres, ellos estaban siguiendo el desarrollo de la declaración de Salatiel Marrufo. Reitero, tengo pruebas, las suficientes, que han sido entregadas al Ministerio Público. Y así lo habría hecho Salatiel Marrufo Alcántara, el ex jefe del gabinete de asesores del ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, el encargado de gestionar el dinero ilícito con la que operaba la organización criminal liderada por Castillo. El testigo clave convertido en el colaborador eficaz 0013-2022, que esta semana pidió declarar abiertamente en la Comisión de Fiscalización y a nivel nacional todo lo que en 8 oportunidades delató en el Ministerio Público en extensa actas con pruebas contundentes a las que Contracorriente tuvo acceso en exclusiva. Cuando una persona ya es colaborador eficaz, definitivamente es porque ya se corroboró su dicho. Antes de eso, simplemente es aspirante. En el acta de la declaración fiscal de colaborador eficaz con código CE 0013-2022, Salatiel Marrufo detalla los actos ilícitos y los hechos de corrupción. Son 56 páginas donde describe con pruebas todos sus dichos. Preste atención. En total, la señora Sada Goray Chong me hizo entrega de 5.500.000 soles en efectivo, de los cuales obtuve 200.000 soles. Al ministro Heiner Alvarado le entregué 200.000 soles en efectivo y otros gastos que hemos tenido, que detallo a continuación. Según la declaración ampliada de Salatiel Marrufo desde el 18 de noviembre, explica cómo él y el exministro Heiner Alvarado deciden entregar 50.000 soles mensuales al presidente Castillo para que los mantenga en el cargo. El soborno era entregado directamente por Alvarado en manos de Castillo después de cada Consejo de Ministros. ¿Puedo mentir yo como colaborador eficaz o puedo no ofrecer ninguna prueba que el juez pueda verificar o primero se verifica? Voy con eso a que si son dichos o no son meros dichos. El tema con el colaborador es que si bien es una persona que ha cometido un delito, lo cierto es que como busca un premio, sabe que todo lo que diga tiene que corroborarlo. La Fiscalía ha corroborado que Alvarado ingresaba a Palacio con un maletín color mostaza. Incluso en una oportunidad, según testimonio de Salatiel Marrufo, el exministro de Vivienda entregó 500.000 soles al presidente Castillo a su pedido explícito. Heiner Alvarado se fue a Palacio de Gobierno y se reunió con Pedro Castillo y le entregó los 500.000 soles y le dijo: no pregunte de dónde es la plata,
pero no es de licitaciones públicas. Son 500.000 soles y en el mes de julio le daré 2 millones de soles. El presidente Pedro Castillo le dijo: gracias, tú te vas a seguir quedando de ministro, nadie te va a sacar, yo te lo garantizo. Al ser colaborador ya ha reconocido responsabilidad, ¿no? Y es más, ha aceptado también haber participado en actos de corrupción. Pero ¿quién es Salatiel Marrufo y por qué fue designado como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda? Fue propuesto por Abel Cabrera, un empresario que dio dinero para la campaña de Castillo, y el exalcalde de Anguía en una reunión en la casa de Zarratea. Marrufo ya había trabajado como asesor legal externo de la Municipalidad de Anguía y cuenta cómo le propusieron ser ministro. Como no se sentía que tenía la experiencia del caso, fue él mismo quien propuso a Heiner Alvarado. Sí, juro. Alvarado y Marrufo se conocen desde la Universidad Pedro Ruiz Gallo y pertenecieron a una misma agrupación política. Además, Alvarado apoyó a la campaña de Pedro Castillo con Perú Libre durante 2021. Ambos se debían lealtad y ganancias conjuntas. Como consta siempre en esta acta fiscal, Salatiel Marrufo cuenta cómo Sada Goday le habría entregado esta casa, valorizada en 3.8 millones de soles. La casa se encuentra en el centro de uno de los lugares más exclusivos de Lima, en San Isidro, en la calle Los Manzanos. Lo primero que hizo fue cerrarla completamente, cambiar las chapas y luego contratar a una persona específica para remodelarla, gastándose 350.000 soles. Tiene prueba de todo ello. En este punto, Salatiel detalla las habitaciones a remodelar, presenta pruebas de los gastos y testimonios del constructor y continúa. Invirtiendo entre material y mano de obra la cantidad de 350.000 soles aproximadamente. Debo aclarar que esa casa era de propiedad de Heiner Alvarado López y mi persona, es decir, el 50% cada uno. Salatiel Marrufo, que vivía aquí en el Hotel Marqués, cuenta en el acta fiscal que luego de recibir las llaves de la casa del golf, contrató a un cerrajero y da la ubicación del cerrajero. Dice que contrató al cerrajero que estaba al costado de una bodega, quien por este trabajo me cobró una cantidad no mayor a 1.000 soles. Vamos a buscar si existe un cerrajero precisamente al frente del Hotel Marqués, como se describe aquí, y al costado de una bodega. Vamos a buscarlo. Sí, hemos hecho trabajo para el señor Salatiel, pero no lo conozco yo al señor. Ah, ya, pero sí ha hecho un trabajo. ¿En qué consistió ese trabajo? ¿En un cambio de chapas? De verdad yo no quiero dar más informaciones a ninguna otra persona porque ya di la declaración en la fiscalía. Heiner Alvarado, según consta en el acta fiscal, también se habría beneficiado con la cancelación total de una deuda que tenía con el empresario Henry García Guevara. Se visualizaron los recibos con las firmas del empresario y del exministro Heiner Alvarado. Se tomó además la manifestación del empresario. Salatiel Marrufo lo relata así. Al verlo un poco preocupado, le pregunté sobre dichos mensajes y él me comenta: hay un empresario al que le debo mucho dinero, me está cobrando y que si no le pago iba a ser un escándalo en los medios de comunicación. Dice que así se presentaba como abogado del ministro y cita al empresario a las afueras del ministerio para pagarle una deuda que ascendía a 100.000 soles, pero que transaron en 70.000. Cuando ingreso a la camioneta estacionada llevando una bolsa de regalo de papel en cuyo interior estaba el dinero dentro de un sobre manila, Henry García Guevara se encontraba en el asiento trasero y en ese momento le entregué en efectivo los 70.000 soles. Hay profesionales de la prensa que se exceden y realmente llegan a extremos de atentar contra el odor, contra la dignidad de las personas. Llamar al presidente constantemente corrupto, creo que es no solo un despropósito, sino una falta de respeto. Salatiel Marrufo amplía sus declaraciones y cuenta, por ejemplo, cómo en un momento necesitaban cambiar al superintendente de la SUNARP, una entidad adscrita al Ministerio de Justicia. El
pedido y la solicitud se le hace directamente al expresidente Castillo Terrones, quien los deriva con el exministro de Justicia, Félix Chero. Escuchemos. Luego Heiner Alvarado me dice que ya estaba todo aprobado y que coordine con el ministro de Justicia, Félix Chero, y nos reunimos en el restaurante del Hotel El Marqués. El Hotel Marqués se había vuelto su centro de operaciones, toda vez que vivía en la habitación 609 desde que llegó a Lima. Varios empresarios y exministros se reunieron allí con Salatiel. En aquella oportunidad, a finales de marzo de este año, se le solicitó al exministro de Justicia, Félix Chero, cambiar de superintendente de registros públicos. Necesitaban solucionar unos problemas de los terrenos vendidos de la empresaria Sada Goday al Grupo Centenario. Para eso, le envió el currículum vía WhatsApp de Luis Ernesto Longaray Chao, amigo de la empresaria. Sada Goday, esta empresaria que se benefició. Bueno, ella ha reconocido responsabilidad porque reconoce haber pagado la coima que le pidieron. Y eso implica un acto de corrupción. Luis Ernesto Longaray Chao, a solicitud de la empresaria, fue nombrado por el exministro Chero. Según Salatiel, por el favorcito, el exministro habría recibido 50.000 soles. Luego de días, es nombrado como superintendente de SUNARP la persona que le dije al ministro Félix Chero. Y él me llamó y me dijo que ya había cumplido con su parte y le dije que vaya al Hotel El Marqués y el ministro Félix Chero fue y le entregué 50.000 soles en efectivo. Pero no habría sido el único ministro beneficiado. En el acta fiscal también se consigna como beneficiaria a la ex premier y ex ministra de Trabajo, Betsy Betsabe Chávez Chino, quien habría solicitado directamente la designación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón, padre del joven que besó en el video que se hizo viral a nivel nacional, como jefe de Cofopri Tacna. Designación que fue solicitada en febrero de este año y se oficializó el 9 de marzo del 2022, como consta en este decreto oficial. Salatiel había entregado los WhatsApps de las coordinaciones direccionadas por la exministra. En ese momento me envió por el aplicativo WhatsApp el currículum que le había enviado Betsy Chávez Chino. Al revisarlo, verifiqué que pertenecía a Antonio Riquelme Sotelo Calderón. Le narraba la ruta del dinero mal habido, ¿no? Es decir, Salatiel Marrufo dice, yo he cometido el delito, el presidente sabía lo que hacíamos. Nos faltan varios puntos por tocar, descritos al detalle en esta acta fiscal. Salatiel Marrufo relata, por ejemplo, cómo en 8 oportunidades le entregó en total 480.000 soles a Gloria Castillo Terrones, hermana del expresidente Castillo. Relata también cómo le fue entregado al mismísimo expresidente 1,5 millones de soles para intentar corromper una sala y que puedan liberar a sus sobrinos. Hay 6 congresistas involucrados también en esta red criminal. Salatiel Marrufo es contundente y tiene pruebas al detalle. Este es un testimonio que todos los peruanos deberíamos conocer por completo. Creo que a la par de esto, me parece que Bruno Pacheco, parte de las pruebas que se estaba guardando, las va a poner en juego. Estimo que también el jefe de la DINI, que dijo tener grabaciones, las va a poner en manos del Ministerio Público. Las próximas semanas son claves, pues nuevos colaboradores eficaces están gestionando que sus pruebas puedan ser aceptadas y todas ellas corroborarían también las declaraciones de Salatiel Marrufo. Un tiempo importante para nuestro país, en donde debemos seguir vigilantes y atentos, exponiendo al detalle los actos de corrupción en defensa de nuestro patrimonio, nuestro país y al lado del pueblo, que por fin abre los ojos y deja de ser engañado. Bueno, y cuando se disipen las humaredas del odio izquierdista radical, va a quedar una sola verdad tan grande como una catedral. El gobierno del pueblo dio un golpe de Estado porque ya le iban a caer encima por estos graves hechos de corrupción que enlodaban su gestión, que ya hacían insostenible que permaneciera en el poder. Y por eso dio un zarpazo en contra del orden constitucional y terminó así, detenido por la SWAT como un pillo, que es
y la cárcel la merece. Cuando aquellos que están participando activamente de estas marchas violentas, asusados por delincuentes vinculados a Sendero Luminoso, MRTA, Movadef, FENATE y otros, se den cuenta de que los están usando de carne de cañón para sacar a un delincuente de la cárcel, yo creo que esto se va a empezar a nivelar. Mientras tanto, tenemos que apoyar a la ley y el orden. A nosotros no nos gusta Dina Boluarte, la hemos denunciado aquí hasta el hartazgo, pero es la presidenta constitucional, le corresponde asumir el mandato y no hay nada más que hacer. Muy bien, y ahora vamos a repasar qué es lo que ha estado pasando con la prisión de Pedro Castillo, porque ahora Juana Avellaneda va al detalle de lo que estaba sucediendo en derredor de la Diroes. Y ella fue agredida de una manera salvaje y brutal. La estrangularon porque estaba incomodando a un congresista que es una vergüenza, ¿no? Pasión Dávila, porque lo puso en aprietos, como suele hacer nuestra reportera. La ahorcaron, la agredieron y luego terminaron tras una reja protegidos por la policía, porque los agitadores violentistas que defienden al corrupto golpista de Pedro Castillo quieren a la prensa muerta. Y ahí es donde aparecen, ¿no?, estos convenientes inventos, remedos de periodistas, que son estos alternativos que también intentaron enfrentarla. Aquí la crónica. Decirles de que estoy injusta y arbitrariamente detenido. Nosotros hemos visto todos, a nivel nacional e internacional, lo que dijo en televisión. Disolver temporalmente el Congreso de la República es un error político. Se declara en reorganización el sistema de justicia. No podemos encarcelar a una persona por lo que pudo ser. Es el arte del engaño del golpista y autovacado Pedro Castillo Terrones, quien aún preso por dar un golpe de Estado, pretende seguir engañando al pueblo, alegando ser un preso político. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Bueno, las personas que delinquen nunca aceptan su delito y siempre proclaman su inocencia, ¿no? El peligro de fuga, diputado Castillo Terrones, prisión preventiva por el plazo de 18 meses que ha solicitado la Fiscalía. Jueves 15 de diciembre, 8 de la noche, el Poder Judicial acaba de dictar 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado miércoles 7 de diciembre. Se le imputan los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Eso significa que el autoproclamado presidente del pueblo, quien prometió no más pobres en un país rico, permanecerá en prisión preventivamente hasta junio del 2024. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. También habría cometido otros como delitos de corrupción, delitos de cohecho, tráfico de influencias, colusión. Podría recibir, si es que hacemos una evaluación global, hasta 35 años de pena privativa de libertad. Antes de ser recluido en el penal de Barbadillo la madrugada del último sábado, Pedro Castillo Terrones permaneció en calidad de detenido preliminar durante 7 días en la sede de la Diroes, que se convirtió por una semana en un centro de campaña improvisado, donde fanáticos extremistas utilizaban un discurso de odio clasista para victimizarse y restar culpabilidad a Castillo ante los ojos de todo el Perú. La María Alba, la Tudela se creen españolas. ¿Usted cree que porque Castillo es provinciano, profesor rural? Él es un símbolo. Lo han metido preso. Usted sabe que el racismo se denotó desde el primer día que él entró a la presidencia. ¿Pedro Castillo dio un golpe de Estado, sí o no? Ese no es golpe de Estado, señorita. No, ¿entonces qué fue? No, pues un golpe. Señorita, no es un golpe de Estado. ¿Qué es entonces? Golpe de Estado es lo que hizo el Fujimori, eso no, señorita. Eso es lo mismo Pedro Castillo. Dio un golpe de Estado. No, es igual. Eso es todo lo que nos vas a decir. Prensa basura, eso es todo. El Perú está jodido por la derecha y por la prensa basura que habla solamente estupideces. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, señor. ¿Ah? No, usted, la prensa. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, no la prensa. La prensa, señora, la prensa basura, así como tú. Así es como está trabajando la prensa nacional, con
con cascos y chalecos, con equipo de protección debido a que nos hemos convertido en blanco de ataques. ¿De quiénes? De los simpatizantes de este expresidente golpista, que incluso permanece durante todos estos días en los exteriores de la DINOES. Y ven aquí que colocan carteles como este: Canal 2, 4, 5, 7, 9, Willax, Cuarto Poder, Día de Exitosa, Bater, RPP, etcétera. Miren cómo nos llaman: sirvientes de los mafiosos criminales. En la prensa mercenaria, corrupta y cínica. Castillo decía en sus cartas que se estaba vulnerando su derecho a la legítima defensa, pero el registro de visitas obtenido por Contracorriente demuestra todo lo contrario. Ha recibido alrededor de 140 visitas, ¿no? O sea, creo que ningún preso en el país tiene esa apertura, ¿no?, para las visitas. He venido a tratar de consultar con mi patrocinado y me indican que no está recibiendo ninguna visita. Una mentira que fue puesta al descubierto por la Defensoría del Pueblo tras realizar una visita sorpresa a la sede de la DINOES. Claramente no está incomunicado. He tenido hasta el lunes 139 visitas. Eso no es ningún nivel de incomunicación. Pese a que el expresidente golpista Pedro Castillo ha manifestado a través de sus cartas y redes sociales que se encuentra humillado, incomunicado y hasta secuestrado, ha recibido aquí, en la base de la DINOES, desde congresistas de la República, abogados, exministros de Estado, prefectos y hasta los embajadores de México y Bolivia. Porque nunca se ha visto pues a un embajador de México que se vaya a la DINOES y lo visite y entre como Pedro en su casa. Pedro Castillo no es un ciudadano mexicano, no lo es. Contracorriente tuvo acceso al registro oficial de las visitas del expresidente Pedro Castillo, que evidencia de todas las gollerías que gozó en medio de un estado de emergencia y crisis nacional que acabó con la vida de una veintena de personas, incluido a menores de edad, debido a las protestas. Además de la ex premier de la República e investigada por el Ministerio Público, Betsy Chávez, y de los congresistas Pasión Dávila, Guido Bellido, Américo Gonza, Hamlet Echevarría, Guillermo Bermejo, Katy Ugarte, Jaime Quito y su esposa Lilia Paredes, también se reunieron en persona con el exmandatario golpista, dirigentes de rondas campesinas y del CONARE. Brangil Juan Mateo Blas, con DNI número 212-87220, fue su visita número 20 en el tercer día de su detención, como consta en este documento con fecha 10 de diciembre pasado. Él es el dirigente del SUTEP CONARE Junín. General, ¿Movadef es igual a Sendero Luminoso? Es el mismo Sendero Luminoso. ¿CONARE? Todos los organismos generados. Otro de sus visitantes vinculados al terrorismo es Jaime Lucio Laos Goicochea, con DNI 47399640, denunciado por agresión física y quien estuvo detenido por entregar volantes y periódicos alusivos al Partido Comunista Patria Roja, como consta en este parte policial. El general Arreola ha sido categórico en decir y mencionar claramente a diversas agrupaciones políticas cercanas al senderismo y a la MRTA que están participando en estos actos, no vandálicos, estos actos delictivos, ¿no?, de atentados contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, ¿no? Fomentan el terror, crean, provocan, mantienen el terror, la zozobra. Los puntos de ataque son estratégicos. Aeropuertos, empresas, instituciones de la Administración de Justicia. Bloqueo de carreteras. Bloqueo de carreteras. O sea, eso no es casualidad. Alguien o varios están pensando muy bien cómo hacer esto. Otra irregularidad sumamente grave es que Pedro Castillo, durante todo el tiempo que estuvo detenido en la DINOES, tuvo acceso a un teléfono celular que le proporcionó un coronel de la Policía Nacional, algo que está prohibido por ley. El teléfono le pertenecía al oficial Wilson Sánchez Sánchez, quien, oh coincidencia, fue uno de los afortunados policías que ascendió al grado de general en octubre pasado, gracias al entonces jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo Terrones. Y habría que ver cuál es la conexión que se tiene de estas llamadas, de estas visitas de Castillo
con los prefectos, subprefectos y la gente que ha estado detrás, no de las movilizaciones legítimas, sino de los actos vandálicos y actos ilícitos en contra de la propiedad privada y propiedad pública a lo largo del territorio nacional. Desde la prisión, Castillo también habría utilizado sus redes sociales para publicar cartas supuestamente escritas con su puño y letra, afirmar que es víctima de una cárcel injusta y de contrabando, azuzaba a la población a levantarse contra el gobierno de Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora. Estos mensajes, supuestamente escritos por Pedro Castillo, eran un llamamiento, estaban azuzando a la población, ¿no?, para que se levanten prácticamente en armas. O sea, han utilizado y siguen utilizando probablemente esa imagen de Pedro Castillo para dar a entender de que él es el que escribe, que él es el que llama, que él es el que está convocando. No, hay mucha gente detrás y son los radicales de izquierda, y hay que decirlo sin pelos en la lengua, muchas personas vinculadas a grupos terroristas. Ya no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Llama a la violencia. No seas mercenaria, pues. Está provocando. No hagan eso. ¡Está marcando! Señora, ¿qué le pasa? Este es el preciso momento en que una supuesta manifestante pacífica usó la pita de mi sombrero como un arma letal. Y pese a que todo fue grabado, la turba de Castillo lo siguió negando. ¡Miren a la agraviada! No se puede burlar de que agreden a la prensa, señor. ¡No te han agredido! ¡Ya han agredido! ¡Está grabado! ¡Eso es mentira! ¡Está grabado! Tú te lo has hecho. ¿Cómo me voy a ahorcar sola? Mentira, nadie. ¿Cómo se llama usted? Nadie te ha hecho eso. ¿Cómo se llama usted? Tú eres la que ha venido a provocar. Nosotros trabajamos. No somos pagados. ¿Por qué no estás en tu trabajo? ¿Por qué no estás en tu trabajo? ¿Por qué? Porque estoy defendiendo mi derecho. Estás defendiendo a un corrupto, a un golpista. ¡Son corruptos! Sin embargo, hoy intentan justificar un acto golpista con los más hilarantes, absurdos y patéticos argumentos de defensa. No, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. El documento que he leído no se recuerda el presidente. Él es un preso político. Pueden haber algunos factores de presión psicológica. Cuando existe flagancia, la policía, el Ministerio Público están autorizados a detener inmediatamente a la persona, así se trate del presidente de la República. Y esta medida ha sido convalidada en 2 instancias por el Poder Judicial. Bueno, lo que ha pasado en los exteriores de la DIROES es preocupante. Ha tenido 139 visitas. Ingresaban, salían, coordinaban. Ahí estaban las bases que después diseminaban el mensaje de odio por todo el país para incendiar diferentes regiones donde han resultado personas muertas. Así que en realidad hay que investigar si hay un nexo directo y una responsabilidad detrás de lo que ha hecho Pedro Castillo para tratar de engañar a la población de que él es una víctima. No le importa que gente muera para él tratar de zafar de sus responsabilidades como golpista, porque lo que él hizo todos lo vimos y está muy claro, y así lo fue para el juez Juan Carlos Checli cuando leyó su resolución. Dio un golpe de Estado. Así es, y eso no lo van a poder borrar los izquierdistas. Así incendien el país 1000 veces. Muy bien, ahora vamos a otro tema importante, que es esta acusación fiscal que ha presentado ya por fin, después de 2 años de investigaciones minuciosas, el fiscal del equipo especial Germán Juárez. Aquí la tenemos entre manos. Son más de 400 páginas que incluyen pruebas, corroboraciones, testimonios, recibos, rutas del dinero, geolocalizaciones, testimonios de su hombre de confianza, como lo fue José Hernández, que ha entregado incluso sus 2 celulares. Aquí está todo, vean ustedes. Una minuciosa investigación, recibos, ruta de dinero, de dónde salió, dónde se alojó, dónde se puso, quién pagó, testimonios que corroboran todo esto. Es realmente un trabajo prolijo, impecable, contundente y que no ha podido contradecir la defensa del expresidente más conocido como Lagarto Martín Vizcarra. En el siguiente informe de Maribel Figueroa, entérese de todo lo que hay aquí y que pronto va a terminar con alguien en Canadá.
ocurrió hace un año y en este mismo lugar, cuando hay un corrupto, hay un corruptor que es tan culpable como él. Salió la acusación fiscal y ese corrupto se llamaría Martín Vizcarra Cornejo. Martín Vizcarra les dice de que él tenía conocimiento que en el caso Club de la Construcción pagaba un aproximado del 3%, pero que él, como estaba necesitado, requería que solamente le dieran el 2% del costo directo de la obra. Salía 1 millón de nuevos soles, que les son pagados en 2 armadas. Le llegó la hora al apodado Lagarto. Debe responder ante el Poder Judicial por robarse plata de todos los peruanos. Le tomó 3 años al fiscal Germán Juárez Atoche reconstruir esta historia de sobornos, obras sobrevaloradas e impunidad. Pero la verdad sale a la luz. En mi gestión como ministro de Transportes, combatimos y eliminamos el Club de la Construcción. Sus sistemáticas mentiras, la megacoima, los cómplices, los testimonios de sus más cercanos colaboradores que terminaron delatándolo y una acusación fiscal de 15 años de prisión y una inhabilitación de 9 años para ejercer cualquier cargo público. Aquí, en Contracorriente. Investigado Martín Vizcarra Cornejo, se le atribuyen los siguientes hechos. La primera, y que está referido al primer hecho, es la licitación pública internacional denominada Construcción de la Línea de Conducción número 1, Hawái-Lomas de Hilo. El otro hecho, señora juez, ampliación y mejoramiento del Hospital Moquegua nivel 2. Ya había dicho de que para efectos de que se les adjudicara la obra, tenían que darle un monto de 1.300.000 soles. Contracorriente tuvo acceso a la acusación fiscal que la tarde del jueves último ingresó el fiscal del equipo Lavajato, Germán Juárez. En esta prolija investigación se cuenta paso a paso cómo Martín Vizcarra cobraba coimas en sobremanilas y pedía su pedazo de la torta siendo presidente del gobierno regional de Moquegua. Además, ya como presidente de la República, se reunía clandestinamente para silenciar testigos que colaboran con la justicia. Se solicita para el acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo 15 años de pena privativa de libertad y accesoriamente inhabilitación de incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de 9 años y el pago de 151.580 soles por concepto de días multa. Según la Fiscalía, existen 2 hechos importantes que harán sentar en el banquillo de los acusados a Martín Vizcarra. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Se trata del proyecto de irrigación Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. En ambos casos está demostrado que una vez más un gobernante es arrastrado por su codicia y por el afán de llevarse el dinero fácil. En el caso del Hospital de Moquegua, el principal testimonio llega de la boca de José Hernández Calderón, quien fue condenado a 1 año de prisión por acogerse a la colaboración eficaz y confesar con lujo de detalles cómo el Lagarto recibía en sobres Manila un soborno en soles y dólares a cambio de entregar obras sobrevaloradas o que nunca entraron en funcionamiento.
El ingeniero Hernández fue más directo y manifestó que lo que pedía el señor Vizcarra era algo para él y que el pedido era de 1.300.000 soles adicional al descuento. Y con ello el señor Vizcarra se comprometía a dar la aprobación a la oferta presentada por el Consorcio Hospitalario Moquegua y que si no aceptaba no daría su conformidad para firmar el contrato. Para el Poder Judicial está probado que fue José Hernández, el dueño de la supervisora ATA y colega del gabinete con Vizcarra, quien inició el trato ilícito con el consorcio que construiría el hospital de Moquegua por orden expresa del entonces gobernador Martín Vizcarra. El contacto fue con Rafael Granados Cueto, gerente general de ICSA, constructora involucrada en el Club de la Construcción. Siguiendo las disposiciones de Vizcarra Cornejo, Hernández Calderón buscó a Rafael Granados Cueto en el CADE 2013, realizado en Paracas, entre el 28 o 29 de noviembre del 2013, manifestándole que el primero, en su calidad de presidente del gobierno regional de Moquegua, le había encargado que le dijera que faltaba algo más para proceder con la buena pro del hospital, esto es, la suma de 1.300.000 nuevos soles. Vizcarra Cornejo habría señalado a Hernández Calderón que ellos se comen la torta solos y el pedido de dinero se hacía para aprobar y firmar el contrato. Así como lo acaba de escuchar, la millonaria coima fue pactada por el mismo Vizcarra en la CADE del 2013. Él quería un pedazo de la torta y no paró hasta lograr lo que le exigía al consorcio constructor. Lo hacía mientras se vendía como un presidente regional eficiente y honesto. Según la versión de Hernández, Rafael Granados Cueto, representante de ICSA, consultó con su empresa socia y cedió a la extorsión de Vizcarra para no perder el jugoso contrato de 123.546.000 soles. Entonces, el 10 de diciembre del 2013 se firmó el contrato, quedando para la posteridad esta foto. Allí aparece un Martín Vizcarra sonriente, ya sabemos por qué, y los representantes del consorcio hospitalario Moquegua. 3 meses después le dieron la primera cuota de las 5 en las que se pagó la millonaria coima. Según la declaración de Hernández, en marzo del 2014 recibió una llamada de Vizcarra, quien le expresa preocupación porque no recibía su dinero. Rafael Granados entregó 3 veces a Hernández sobres Manila con 100.000 y 200.000 soles en sus oficinas de ICSA. Los sobres luego eran llevados por el chofer de Hernández, Carlos Aranda Guamán, hasta el departamento del expresidente en San Isidro. Martín Vizcarra visita a José Hernández y le dice, mortificado, los amigos que me recomendaste no están cumpliendo. Hace 2 meses les he dado el adelanto y no cumplen. Este incidente sucedió aproximadamente en marzo del 2014. Pero no todas esas entregas fueron a través de Hernández. Hubo 2 ocasiones donde el mismo Vizcarra fue a cobrar la coima y la pidió en dólares. Según ha podido corroborar el fiscal Germán Juárez Atoche, la última entrega fue en la casa de Hernández, en La Molina. El dinero fue entregado por el dueño de ICSA, José Castillo Divós. Vizcarra ya era vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones. Según la declaración del colaborador, Martín Vizcarra cogió el dinero y se lo metió a la casaca. Todos los testigos corroboraron la escena, que parecía sacada de la película El Padrino.
José Hernández observó que Fernando Castillo se levantó de su asiento y se dirigió hacia una especie de banqueta parecida a una repisa que está cerca al mueble donde estaba sentado Martín Vizcarra. Luego observó que Martín Vizcarra se acomodó el saco por los bolsillos interiores que se veían abultados. Se afirma también que dice que mi patrocinado habría recibido del señor Castillo Dibús porque se estaba arreglando el saco. O sea, vio el señor Hernández que se estaba arreglando el saco y como se arreglaba el saco, correcto, y dio medio abultado el saco, entonces describe, ajá, entonces sí le entregó algún monto. ¿Cómo es ese nivel de corroboración de supuestas entregas de dinero? Pese a los argumentos de la defensa del exmandatario, no solo existe uno, sino 3 colaboradores eficaces que acusan a Martín Vizcarra de este millonario soborno. No es porque venga una persona que tiene un motivo, un interés de salvar la prisión de 30 años y viene y dice una situación, se tiene que tener por probado. Eso no es así, no es correcto. Y ninguno de ellos es una prueba de carácter objetiva e independiente de la fuente. Todos tienen interés en el resultado de este tema y en el resultado de su pellejo, de no morir en prisión. El proyecto de irrigación Lomas de Hilo fue otra obra con coima. Por esta obra se cobró, según la Fiscalía, 1 millón de soles. El desembolso fue hecho por el consorcio Obrainsa Asaldi al propio Martín Vizcarra. Según Elar Tejeda, el colaborador eficaz y exgerente de la constructora Obrainsa, fue él quien realizó las negociaciones de pago. Se reunió con Martín Vizcarra para contar con información privilegiada y este le habría recomendado que presentara una propuesta de costos por 81 millones. El gobierno regional de Moquegua contaba con un tope de gasto de 90 millones de soles para esta obra. Todo encajaba. Lo que ha precisado además en su declaración es que estas son actuaciones de liderazgo que él ha tenido en su región y que lo ha seguido manteniendo siendo presidente, ¿correcto? Para que las cosas funcionen dentro de su gobierno. Según el colaborador eficaz, Vizcarra, sin el mayor empacho, pidió el 2% del total de la obra. El pago se dio en 2 sobres Manila a principios del 2014. Un pago fue de 400.000 soles y el segundo de 600.000. Ana Elén, secretaria de Obrainsa, confirmó que vio al presidente Vizcarra en 2 ocasiones en las oficinas de San Isidro. Pero siendo ya el vicepresidente de la República, ¿hace esas visitas? Bueno, el presidente de la República, siendo vicepresidente o siendo gobernador, ha realizado muchísimas reuniones con distintas personas. Escúcheme, las personas no, porque asuman un cargo, no se puede entender necesariamente porque se reúne con tal o cual persona que realizan actos de corrupción. Lo cierto es que hasta ahora las pericias contables delatan a Martín Vizcarra. ¿Cómo hizo para vivir un año sin retirar un solo sol de su sueldo de presidente? El investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en el periodo de septiembre del 2013 a diciembre del 2014, no efectuó retiros de las remuneraciones mensuales, los cuales se encuentran registrados en los estados de cuenta de ahorros en moneda nacional 04-141 2186 76 del Banco de la Nación. Hoy Vizcarra lo niega todo, pero su devaluada palabra por el vacuna gay y otros escándalos lo pintan de cuerpo entero. En breve, Vizcarra tendrá que enfrentar un proceso penal acusado de delitos graves de corrupción. El fiscal ha pedido una pena de 15 años de cárcel y una reparación civil de 150.580 soles. Se terminó la impunidad para el lagarto. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Bueno, y ven cómo la historia se repite, ¿no? Lo vacaron por corrupto. Entró el sucesor, que era Manuel Merino, presidente constitucional de la República. Incendiaron la pradera
Hubo 2 muertes que lamentar, desde luego, como son también lamentables todas las muertes que estamos padeciendo los peruanos el día de hoy, fruto de las agitaciones de estos incendiarios que están tomando por asalto el país. Pero esta vez yo creo que la democracia debería ser firme y mantenerse en su lugar, no dejarse atarantar por estos agitadores profesionales que quieren poner a otros Sagasti para manejar el país como mejor les parece. Y bueno, aquí 15 años está pidiendo el fiscal. Este es el caso. Es tremendo. ¿Por qué entonces Germán Juárez no va a pedir prisión preventiva? Por mucho menos lo han hecho en otros casos. Es preocupante, francamente, creer que con esta cantidad de pruebas a cuestas Martín Vizcarra no se va a mandar mudar. Sabe que lo están cercando. ¿Por qué no? Por lo menos hace el intento de pedir una prisión preventiva. Sabemos que le han negado antes, doctor Juárez, las prisiones preventivas. Sabemos que pesa el lagarto en el Poder Judicial porque tiene ahí sus conexiones, sus nexos, sus creaciones como la Junta Nacional de Justicia o su amistad con Elvia Barrios o Shakira, Zoraida Ábalos. Pero usted tiene que buscar cautelar el proceso y una prisión preventiva es lo más adecuado en este caso. Y bueno, queremos compartir con ustedes un tuit de Rosa María Palacios, ven ustedes lo que pone, ¿no? 2 años después recién se formula el requerimiento, pasa a control judicial, tal vez 1 año más, para una sentencia otro año. Las pruebas son solo testimoniales. ¿Ah, sí? ¿Ha leído usted este expediente de 400 páginas, doctora? Qué irresponsable, qué ligero comentario. Un caso creado para una revocatoria express. ¿Ven? Ahí empiezan a hacer otra vez maquinando todos sus intereses. Veremos si llega algún día una sentencia firme. La abogada cachinera, eso sí, tiene razón. Bueno, y ahora vamos con una importante mención. Esta noche en John Holden saben que un terno es el mejor aliado para enfrentarte al mundo. Es por eso que su colección italiana de ternos está elaborada con telas Marzotto y Reda, combinando calidad y diseño en un traje que te hará sobresalir. Encuéntrala en las boutiques John Holden o en johnholden.com.pe. John Holden, ternos que conquistan tu mundo.